Estamos aquí en Vallecas, en Madrid, para hablar con una médica que ha revolucionado la política madrileña y que se ha convertido por derecho propio en jefa de la oposición a las barbaridades que perpetra la señora Ayuso. Estamos con Mónica García, portavoz de Más Madrid. Encantado de tenerte aquí. Un placer. En tu libro, Política sin anestesia, explicas tu salto a las instituciones. ¿Qué lleva a una médica a la política? Todo parte de unos valores, ¿no? De una vocación de servicio público, de una empatía, ¿no? Que son cosas que se aprenden desde la medicina y que, como decía un médico y político alemán que se llamaba Virchow, la medicina es una ciencia social y la política no es otra cosa que medicina a gran escala, ¿no? Claro, yo identifico la política como esa receta, esa manera de transformar la realidad, que no deja de ser también un poco esa transformación que hacemos en la ciencia o en la medicina, transformar la realidad social, por supuesto hacia mejor, no como otros ilustres personajes que quieren transformarla a peor, y usar la política con las herramientas, ¿no? Con las que nos movemos en la medicina, ¿no? Que son el rigor, los datos, el conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, ese es el impulso, ¿no? Que a mí me hace pasar de pensar en mi individualidad como médica a mi colectividad, ¿no? O mi sociabilidad como política, ¿no? ¿Cómo puedo trasladar esto mismo que hacemos en medicina, cómo lo puedo trasladar a la política? A lo largo de todo el libro reflexionas sobre la banalización de la política y la degradación del debate público, en lo que estoy evidentemente muy de acuerdo. ¿Qué es lo que más te sorprendió al llegar a la política? Bueno, lo que más me sorprendió efectivamente es esa trivialización, esa banalización, esa falta de profesionalidad, ¿no? Dentro de la política, esa falta de rigor, ese alegato constante a la ignorancia, ¿no? Al no basar las políticas ni en la realidad de lo que está ocurriendo en la sociedad, ni en una mínima evidencia social, ¿no? De a dónde se quiere llegar, ¿no? Básicamente el libro es un alegato a la buena política que yo considero que es la política que tiene un sustento en el conocimiento, en el rigor, en los datos, y que está atravesada por una serie de valores, ¿no? En nuestro caso, que compartimos, ¿no? La justicia social, el feminismo, la ecología, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser un sustrato de, pues eso, ¿no? De un, vamos a llamarlo, rigor científico político, ¿no? Y que lo hemos visto durante la pandemia, como cuando la política se pone un poquito detrás de la evidencia, pues se hace mejor política, ¿no? Cuando tiene un sustento riguroso, se hace mejor política. Y básicamente tenemos unos firmes defensores de la política del abstracto, de la política del barro, que al final lo que hacen es alejar a la gente de la política y no llegar a comprender, como decía Obama, ¿no? Vota como si te fuera la vida en ello, que la vida de la gente va detrás de las decisiones políticas que se toman, ¿no? De dónde van a vivir, cómo van a vivir, qué van a comer, cómo lo van a comer, cómo van a llevar a sus hijos al cole, cómo van a cuidar a sus mayores, etcétera, etcétera. Todo eso depende de la política, ¿no? Entonces, en esa estrategia de usar la política siempre como una herramienta de confrontación, de hostilidad, de barro, de ignorancia, porque estamos viendo grandes alegatos a la ignorancia, ¿no? Da igual lo que digamos, que lo que necesito es un titular, ¿no? Entonces, bueno, pues eso yo defiendo que tenemos que, de alguna manera, reconstruir y que tenemos que hacer el arte de la buena política, ¿no? Y el arte de la buena política se hace con buena gente y con gente con buenas intenciones. ¿Te acuerdas cómo nos conocimos? ¿Te acuerdas que viniste con tu furgoneta, aún llevabas la sillita de la niña y nos recogiste a Mónica y a mí y a la gente que venía con nosotros y que nos trasladaste a donde teníamos que hacer el acto? Yo me sorprendí porque digo,
una diputada, una médica, una diputada de la Asamblea de Madrid, que viene con su furgona, con la sillita aún de la niña, y que nos traslada. Y pensé inmediatamente, esta chica es de las mías. ¿Te acuerdas? Bueno, hacer un poco, hacer normal las cosas, ¿no? En ese caso yo tenía que pasar por Atocha, vosotros llegabais a Atocha, yo tengo una furgoneta, vosotros cabíais en una furgoneta, entonces normalizar que la política la hacemos gente normal y que efectivamente hay cierto saborcillo, ¿no? a hacer de la política o hacer de la vida cotidiana un reflejo de la política que nosotros queremos llevar a cabo, ¿no? Y es verdad que fue muy divertido, nos lo pasamos muy bien en esa furgoneta y en ese viaje y ahí nos conocimos. Después del confinamiento, de las muertes y de todo lo que han padecido los trabajadores del sector sanitario, ¿cómo se pasa de los aplausos de los médicos a que una kamikaze que no para de aumentar las listas de espera y despedir personal sanitario tenga tanto apoyo social? Bueno, yo creo que la pandemia fue una oportunidad a la empatía. La pandemia fue una oportunidad a la socialización y fue una oportunidad a que la gente viera que la política resuelve los problemas, ¿no? Y claro, esto es algo que va en contra de toda la cruzada ideológica de tanto del Partido Popular como de Vox como de la señora Ayuso, ¿no? Y entonces, bueno, pues ella, que está subida a una ola reaccionaria claramente y que su patria son los platós de televisión, pues aprovechó de alguna manera esa ola reaccionaria, esa manera de hacer política que no nos gusta, ¿no? Efectivamente, ni a ti ni a mí, ni a muchos españoles, ¿no? No les gusta, y aprovechó pues alguna serie de elementos que nos dejó la pandemia también, de hartazgo, de hastío, ¿no? Y de pequeña rebelión, ¿no? contra una realidad que era una realidad en ese momento dramática, ¿no? Y bueno, yo creo que hay una oportunidad también para volver a recordar lo mejor que fuimos en la pandemia, lo que siempre nos recuerdan las crisis, y es que somos un pueblo solidario, somos un pueblo empático, somos un pueblo que queremos vivir en sociedad, que queremos hacer una comunidad, que queremos estar tejiendo una red social, ¿no? Entre las asociaciones de vecinos, los propios vecinos, los servicios públicos, etcétera, etcétera, y esa oportunidad creo que no la podemos soltar, a pesar de que efectivamente tengamos grandes detractores, como puede ser la señora Ayuso, diciendo en plena pandemia para qué nos vamos a sacrificar el 99% para salvar al 1%, ¿no? Para decir aquí en Madrid se viene a hacer lo que le da la gana, ¿no? A poner siempre el individualismo por delante de ese sentimiento colectivo y social que realmente impera, yo creo, que en nuestro país. Tú fuiste una de las personas que se jugaba la vida en el hospital para frenar la COVID. En una palabra, ¿cómo definirías lo que sentiste al saber que la familia de Díaz Ayuso estaban estafando a las instituciones, cobrando comisiones e inflando los precios del material sanitario? Bueno, pues fundamentalmente con mucha rabia, ¿no? Una rabia que ya sentí durante la pandemia, cuando estábamos absolutamente abnegados y estábamos absolutamente colapsados, y la propia presidenta de la Comunidad decía que Madrid no estaba colapsada, que los hospitales no estaban colapsados, y que utilizó las instalaciones de IFEMA y del CENDAL para frivolizar y banalizar el sufrimiento que estábamos teniendo en los hospitales de la Comunidad de Madrid. Si en ese momento nos hubiéramos enterado que, además de esa frivolización, además de esa negación de la realidad que estaba teniendo nuestra propia presidenta, además del maltrato que sufrimos los sanitarios durante la pandemia y posteriormente a la pandemia, que además su hermano se estaba llevando una comisión y que habían creado una red clientelar, su red clientelar, se había estado aprovechando de los negocios durante una pandemia, yo creo que aquí en esta comunidad hubiera tenido un resultado muy diferente al que hubo en las elecciones. Obviamente, todas estas cosas salen mucho tiempo después, cuando ya se ha olvidado el contexto en el que se dieron, pero el día en el que el hermano de una presidenta de una comunidad se estaba llevando el sueldo de 7 años de uno de los médicos que se estaba dejando la piel en uno de los hospitales, ese mismo día estaban muriendo 700 personas en España y estábamos teniendo, no teníamos hueco para meter a la gente en la UCI, ¿no? Bueno, yo creo que parte de la estrategia de no tener escrúpulos, ¿no?, a la hora de gobernar,
pues puede incluso dar resultados electorales, yo no lo dudo, ¿no? Yo creo que puede dar los mismos resultados electorales fulgurantes que han podido tener pues el mismo Trump, Bolsonaro, Johnson, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tienen las patas muy cortas. Yo creo que eso no es política y creo que en algún momento se dará la vuelta al sentido común de aquí, de la Comunidad de Madrid. Todo esto que cuentas me recuerda muchísimo, muchísimo al PP valenciano, que también se atrevieron con todo. Recuerdo al principio de estar yo diputado que vino el embajador de Nicaragua a decirme que el dinero que había aprobado para la cooperación internacional no llegaba, y era un dinero para poner electricidad en las escuelas, y se lo gastaron comprando pisos. Es decir, creo que son historias paralelas de las que afortunadamente allá en Valencia hace tiempo que pasamos página. Se abre el telón, aparece un gobierno del Partido Popular, se cierra el telón, por supuesto la gestión del telón se le da a una empresa amiga. Hay un comisionista que se lleva el 20% del telón para la saca, el resto del telón por supuesto se cae. A cargo de la función ponen a Toni Cantó. La función luego se la llevan a Arabia Saudí por un par de palos. El teatro se vende a un fondo buitre, los madrileños nos quedamos sin el teatro, sin la función y sin el telón. Aparece un sumario judicial que se llama Caso Telón. La culpa lo tienen la oposición o la fiscalía porque son de izquierdas. ¿Sabe cómo se llama la película? La película se llama Libertad. Durante la campaña electoral madrileña escribí en el diario.es: no permitamos que la extrema derecha consiga, con amenazas, con bulos, con provocaciones, que no se conozca lo que pasará en Madrid en los próximos 2 años. No permitamos que la política de gestos gane a la política de proyectos y de derechos. ¿Crees que la última barbaridad o insulto de Ayuso están tapando su nefasta gestión? O sea, claramente es una estrategia en la cual la señora Ayuso, la ultraderecha, vive de los escándalos, vive de la polarización, vive de la confrontación. Eso es lo que le da los titulares, ¿no? Y lo vimos ayer mismo. Ayer va a las elecciones andaluzas y lo primero que dice es que hay que fiscalizar o censurar los libros de los chavales de nuestras escuelas, de nuestra educación, porque a ver si va a haber algo sectario tipo cambio climático, algo sectario tipo, ¿no?, los roles de género, ¿no?, algo sectario tipo la justicia social, ¿no? Bueno, esto es un retroceso, pero es verdad que es una estrategia que lo que está opacando es la realidad de la política y la realidad de lo que está pasando hoy aquí en Madrid. Mira, hoy aquí en Madrid van a desahuciar a una chica de 20 años de una de las viviendas del IBIMA que previamente se habían vendido a los fondos buitre, ¿no?, que como sabéis aquí se ha vendido la vivienda social a fondos buitre, y la va a desahuciar la propia Comunidad de Madrid. De eso no se habla, eso no va a abrir titulares, pero sin embargo sí que abre titulares la última butar, el último escándalo, la última salida de tono, etcétera, etcétera. Es hacer de la política un espectáculo, y también lo digo en el libro, ¿no? Cuando se hace de la política un espectáculo y se hace de los ciudadanos consumidores de ese espectáculo, ¿no?, de ese reality show, al final lo que nos están robando es el arte de la política. O sea, al margen de los millones que nos han robado ya, ¿no?, y que esto está en sumarios judiciales, vamos, que no es una cosa subjetiva, lo que nos están robando realmente es la política, ¿no?, el buen hacer político, el arte transformador de la política, ¿no? Y para eso solo tienen una herramienta, que es confrontar, polarizar, insultar, etcétera, etcétera, ¿no? Y efectivamente esto ya lo habéis vivido en Valencia, fuisteis capaces de dar la vuelta y estamos seguros de que nosotros le daremos la vuelta también aquí en Madrid. Estoy seguro. Dijo que yo venía aquí a hacer terapia porque en mi familia no me soportaban. Imagino que para desahogarse y hacer terapia conmigo, que seguro que se lo agradecen en su casa. Que estoy desesperada, Una actitud a la desesperada que tengo la cara mustia. es el reflejo de la curva de su boca. Mustia. Sonría un poco más, que Sonría un poco más, de verdad. tengo cara de asquillo. Y con el asquillo que le tuve que dar, Que me hago tirabuzones peperos en el pelo. con un look pepero, con tirabuzones. Y bailo, dejo de bailar. Y al día siguiente va a perrear a la cadena SER. Que si trabajo más o menos. La que trabaja la mitad y cobra por 2.
tú especialmente has sido blanco de todos estos insultos y provocaciones. ¿Cómo lo llevas tú y tu familia estos insultos? Bueno, yo, obviamente, al principio te choca, ¿no? Porque dices, a ver, que yo vengo aquí humildemente a hacer política, ¿no? Y vengo a hablar de cuáles las transformaciones que necesita nuestra sociedad. Entonces al principio te choca, ¿no? Luego te das cuenta que es que estás colisionando con sus intereses. Y entonces eso, bueno, pues para ellos merece un acoso, o lo que nosotros hemos llamado el bullying político, ¿no? Al que yo me veo sometida, que para mal o para bien me he acostumbrado. Y que básicamente lo que va es a poner a la persona en un brete, ¿no? En mi caso, de manera personal, no de manera ideológica, con dos finalidades. Una, que la gente se lo piense muy bien antes de meterse en política, porque ojo que van a ir a por ti, y esto es un mensaje muy, muy, muy peligroso. Y la segunda, despersonalizar al adversario, ¿no? Para hacerle blanco de, pues eso, blanco de insultos y blanco de, pues de todo tipo de calumnias, ¿no? Y esto tiene una traducción. Desde que sale una fake news hasta que la señora Ayuso la suelta en un parlamento, hasta que hay alguien en la calle que me increpa o que me insulta, pues esto es como una torre de naipes, ¿no? Que va cayendo. Hay una línea de puntos en la cual llega alguien en la calle y me dice, yo qué sé, pues la verdad es que la gente en general siempre ha sido muy, muy amable y súper cariñosa por la calle, pero he tenido pues mis dos odiadores profesionales pues que me han dicho exactamente lo que la señora Ayuso ha traducido en un parlamento, y es que yo puedo ser objeto personal de insultos, ¿no? No como política, sino como persona, ¿no? Esa despersonalización que es parte de una estrategia que la hemos visto históricamente en muchos ámbitos, en muchos lugares de Europa, y que obviamente utilizan los que no saben hacer política. Allá, en mi tierra, en el País Valenciano, se ve con cierta resignación que mientras que allí hacemos verdaderas políticas transformadoras, que fuera de nuestras fronteras no tienen ninguna repercusión mediática, mientras que aquí cualquier chorrada, cualquier estupidez que suelta alguna política de derechas aquí en Madrid llega a las televisiones de hasta el pueblo más alejado de la capital. Esto, en vuestro caso, ¿os beneficia o os perjudica? Bueno, como diría Íñigo, no, igual es que Madrid es el núcleo irradiador, ¿no? En este caso, como tú muy bien has dicho, ojalá fuera el núcleo irradiador de la buena política, ¿no? Y no siempre saliéramos con titulares que dan vergüenza, ¿no? Tanto en el ámbito confrontativo como en el ámbito, pues eso, ¿no? de la ostentación obscena de la ignorancia, ¿no? Cuando no de casos de corrupción flagrantes. Yo creo que nos perjudica a todos, nos perjudica a nosotros, porque de Madrid no sale lo bueno, ¿no? No sale, por ejemplo, las iniciativas que nosotros llevamos a la Asamblea, que realmente son propuestas transformadoras de nuestra región, y eso no sale, está siempre en un segundo plano, porque el primer plano lo ocupa el escándalo, lo ocupa la palabra gruesa, lo ocupa el insulto. Entonces, al final Madrid es un núcleo irradiador, en vez de buenas políticas o de bueno, pues buen hacer político o de la vida política que se está viviendo, pues al final se acaba siendo un núcleo de pues eso, ¿no? De lo peor de la política. Y eso opaca a Más Madrid y opaca al resto de comunidades con las que la señora Ayuso está constantemente intentando enfrentarnos, y realmente no hay un espíritu entre los madrileños y madrileñas de enfrentarnos con nadie, y opaca lo que se hace en otros lugares, que es realmente transformador, ¿no? Nosotros hemos estado hace poco en Valencia, hemos estado también hace poco en Barcelona, y claro, hay políticas a imitar en las cuales nosotros tenemos verdadera envidia de muchas cosas que habéis hecho, por supuesto gracias a Compromís y gracias a esa visión política de estamos aquí para el derecho a que la gente viva mejor, ¿no? Para garantizar que la gente viva cada vez mejor. Vivimos en un país
que es de los más ricos de Europa, y lo que necesitamos es que las instituciones nos garanticen que seamos capaces de ir a mejor, ¿no? Y en ese aspecto, pues la Comunidad de Madrid está haciendo un flaco favor al resto de comunidades y a la buena política que sí que también se hace o que intentamos hacer desde la propia Comunidad de Madrid. ¿Por qué crees que tanto los gobiernos del PP como los del PSOE ejecutan, y te lo dice uno de la periferia, y además con datos de esta misma semana? ¿Por qué crees que tanto unos como otros ejecutan el doble de lo que se presupuesta aquí en Madrid y la mitad, por ejemplo, en mi tierra, en el País Valenciano? Y es un año y otro y otro. Pues la verdad es que a mí me ha sorprendido, la verdad, bastante el dato. Me ha sorprendido por dos motivos, ¿no? Uno, por esa capitalidad de la que la propia Ayuso dice que no se beneficia, ¿no? Y que estamos viendo constantemente como hay una centralidad que es clara y manifiesta. Y dos, porque tenemos un gobierno aquí en la Comunidad de Madrid que en los 2 últimos años o en los 3 últimos años, en esa confrontación permanente, en ese carrusel de confrontación, lo que ha estado diciendo es que España nos roba, ¿no? Aquí en Madrid. Y ellos saben que no es así y han utilizado eso como ariete para enfrentar a los madrileños con el resto de España, ¿no? Y con el gobierno central. Y esto es grave, es peligroso y además es falaz. Desde Más Madrid nosotros siempre hemos apostado por esa cooperación entre las diferentes comunidades y en esa descentralización, que no pasa nada. Quiero decir que no va a haber un drama nacional porque seamos capaces de equilibrar un poquito la balanza, ¿no? Si nosotros queremos equilibrar la balanza aquí en Madrid, en la propia comunidad, ¿cómo no vamos a quererla equilibrar en el resto de España, ¿no? Porque no defendemos derechos individuales, defendemos derechos colectivos y derechos civiles. Y la sanidad tiene que estar garantizada en el último pueblo de Valencia y en el último pueblo de la Comunidad de Madrid. Y eso es hacer política a través de los valores, no a través de intereses particulares, ¿no? Por eso, por lo que acabas de decir, es por lo que hacemos política juntos. Claro. Porque entendemos que esta es la verdadera política, no la de la confrontación, sino justamente la de intentar que en cada sitio del Estado la gente pueda tener los mismos derechos. Los discursos de Ayuso es España es Madrid, los intereses de Madrid son España, y sin embargo hace un discurso permanente, y como lo decías tú ahora mismo, hace un discurso permanente contra el Estado y el resto de autonomías, que a veces parece la más independentista del país. El éxito de Ayuso ha sido simular ser un partido madrileño. Bueno, yo creo que ni siquiera lo ha simulado, yo creo que ni siquiera se ha preocupado en defender en algún momento los intereses de los madrileños y madrileñas, ¿no? Es más, los ha utilizado, yo creo que nos utiliza como región próspera, como región que tiene muchas capacidades y mucho talento, pero en ningún momento se ha preocupado por... Vamos, yo no conozco ni un solo proyecto para impulsar la Comunidad de Madrid, ni uno solo, que digas, bueno, pues mira, esto va a ser un elemento transformador para nuestra región. No hay ni un solo proyecto en el que nos podamos ver dentro de 2, 5, 10 años en la región de Madrid. Por supuesto que no sean ladrillazos y comisionazos, ¿no? Claro, su única misión es una misión ideológica, ya lo dijo el otro día en el Congreso del Partido Popular de Madrid. Nosotros no estamos para gobernar, no estamos para gestionar, que es lo mismo, básicamente. Dijo, el Partido Popular no se tiene que preocupar en gestionar, se tiene que preocupar en la batalla ideológica. Y en eso está, y en esa batalla ideológica, ella, si tiene que enmendarle la plana al señor Feijóo, al señor Casado, a quien sea, se lo va a enmendar, porque su interés político no está en gestionar, ni en solucionar la vida de la gente. Su interés político es hacer una guerra ideológica, que en este caso obviamente es contra el gobierno central, intentar deslegitimarlo, intentar, es básicamente su única oferta, ¿no? Oferta política, intentar derrotar al gobierno ahora mismo del Partido Socialista de la coalición con Podemos, ¿no? Bueno, pues este es su objetivo.
objetivo. Yo no sé, yo a veces me lo pregunto, ¿no? Me lo preguntabas al principio, ¿por qué te metiste en política? Pues por lo contrario, por lo que se ha metido la señora Ayuso. No sé, yo me pregunto, ¿por qué se ha metido esta mujer a política? Si realmente no le gusta la política, no le gusta la gestión, no le gustan los servicios públicos, no entiendo, ¿no? Se podría haber ido a un consejo de administración de cualquier empresa privada y sería seguramente más feliz, porque tiene que haber ahí una colisión entre sus propios intereses, ¿no? ¿Y se le puede disputar a Ayuso esa idea de madrileñismo? Porque a mí esto también me recuerda al PP de Valencia, que consiguieron que se asimilara lo valenciano con su forma de hacer política, con sus chanchullos, sus obras faraónicas, sus ladrillazos, sus comisiones, etcétera, etcétera. Bueno, es que su madrileñismo es un madrileñismo con los pies de barro, no es real, ¿no? Yo vuelvo a insistir, ella utiliza la confianza que se le ha dado a ella como gobernante, como presidenta y como gestora, lo utiliza para otros fines, para unos fines ideológicos, ¿no? Y entonces es verdad que ella ha apelado a un madrileñismo que creo que es contrario al verdadero espíritu que existe en la Comunidad de Madrid y en Madrid, ¿no? Somos una región abierta, tolerante, empática, diversa, que es verdad que cada uno viene aquí de lugares muy diversos como a buscar una oportunidad, ¿no? Eso tú no lo puedes aprovechar para tener la vivienda más cara, tener los servicios públicos más deteriorados, tener la sanidad pública, la atención primaria absolutamente devastada después de una pandemia, ¿no? Somos una comunidad rica y tendríamos que tener los servicios de una comunidad rica, y sin embargo tenemos somos los que más dinero nos gastamos de dinero de bolsillo en la educación, somos los que más porcentaje de nuestra ciudadanía necesita un seguro privado sanitario, y bueno, pues básicamente está construyendo un madrileñismo alrededor de un individualismo que creo que no refleja lo que realmente somos en la Comunidad de Madrid, en Madrid y en muchas partes de España, porque hay una especie de diferenciación, como si aquí fuéramos una raza aparte, ¿no? Y yo le he visto discursos a la señora Ayuso delante de sus propios colegas del Partido Popular de otras regiones, básicamente diciéndoles que aquí en Madrid somos una estirpe especial. No somos ninguna estirpe especial, somos gente empática, solidaria, diversa, tolerante, y que se puede hacer gala de ese espíritu o se puede intentar apelar a los instintos más básicos, más primarios, más individualistas y más egoístas, ¿no? Pero que creo que no refleja lo que realmente siente la gente en la Comunidad de Madrid. Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos. Las mujeres hemos demostrado con creces que sabemos frenar a la ultraderecha sin necesidad de que nadie nos tutele. Quiero presentarme a las elecciones y ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. Me apetece, me gusta, tengo buenas ideas y tengo mucho trabajo a la espalda. Ahora cambiamos y hablamos de fuerzas territoriales como Compromís. La pregunta del millón. ¿Tú cómo quieres que se presente Más Madrid a las elecciones? ¿Cómo Más Madrid? Bueno, es que nosotros además nos vemos mucho reflejados en Compromís, ¿no? O sea, quiero decir que sois una fuerza política a seguir y de la cual hemos aprendido mucho y queremos seguir aprendiendo, ¿no? Y nos consideramos fuerzas hermanas porque básicamente en Madrid no había tampoco ningún partido político que defendiera íntegramente los intereses de los madrileños y madrileñas, ¿no? Sin que Madrid fuera una pieza de intercambio de otros intereses políticos, ¿no? Siempre se habla de Madrid y sin embargo nadie estaba hablando de Madrid, ¿no? Nadie estaba hablando de cuáles son los problemas y las soluciones de los madrileños y las madrileñas. Así que nosotros lo hemos dicho y lo hemos repetido, nos gusta Madrid, nos gusta la política autonómica, nos gusta, además después de la pandemia creo que se ha visto que es en las autonomías donde se cuece el caldo de cultivo del bienestar social, y nos gusta representar lo mejor de la Comunidad de Madrid y los mejores intereses y el mejor talento que le podemos sacar a esta comunidad. Estamos de acuerdo y desde Compromís pensamos que
el País Valenciano necesita una fuerza de estricta obediencia valenciana y que nadie nos diga en ningún momento ni en otro sitio cómo tenemos que votar o qué tenemos que gobernar. ¿Se puede formar parte de ese proyecto de Yolanda Díaz sin renunciar a una marca propia capaz de plantar cara a Ayuso? Bueno, es que nosotros pensamos que la mejor contribución que le podemos hacer a este país, seguramente Compromís también, ¿no?, es recuperar la Comunidad de Madrid para el sentido común progresista. Y eso lo podemos hacer solamente estando centrados en cómo para el 2023 somos capaces de sacar este parque neoliberal que han creado en la Comunidad de Madrid, que antes compartíamos con Valencia y ahora nos habéis dejado bastante solos. Afortunadamente. Afortunadamente. ¿Cómo podemos ser la alternativa a este parque neoliberal, parque temático neoliberal que nos han dejado aquí el Partido Popular después de 26 años? Y esta es la mejor contribución que creo que le podemos hacer al espacio progresista, ¿no? Centrarnos en Madrid y dar la batalla a una señora Ayuso y a un Partido Popular que representan los elementos, a nuestro juicio, peores de la política en cuanto a corrupción, en cuanto a despolitización, en cuanto a descrédito de la política, en cuanto a las mentiras, el uso de herramientas que nos son absolutamente abyectas a nosotros, y creo que esa es la mejor contribución que podemos hacer desde Más Madrid, ¿no? Hacerlo, centrarnos en lo que realmente importa, que era parte de nuestro lema de campaña, y ahora mismo creo que lo que realmente importa es hacerle frente a la señora Ayuso y al Partido Popular de Madrid. Compromís fuimos a las elecciones de 2015 y 2016 y aprendimos que a veces sumar por sumar no hace que, en fin, que las coaliciones sean duraderas. Y en cambio, en 2019, con Más País, aprendimos que las relaciones horizontales, de igual a igual, de respeto mutuo, donde se respetan a los territorios, sí lo son, sí que pueden ser coaliciones duraderas y fructíferas. Creo que eso es lo que hemos aprendido de este camino que estamos haciendo juntos, cada uno en su territorio, y creo que es un camino fructífero. ¿Qué le dirías a Yolanda Díaz? A Yolanda Díaz le doy ánimos y toda la fuerza y que en la política de lo cotidiano nos vamos a encontrar. A Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues le diría, por ejemplo, que la empatía también se aprende. Hay gente que nace con empatía, pero también se puede hacer la empatía, y le recomiendo que haga ese trayecto, es un trayecto absolutamente maravilloso. ¿A Íñigo Errejón? A Íñigo Errejón, que me debe una caña. ¿Por? Pues porque me la lleva prometiendo desde hace tiempo y se está haciendo el remolón, básicamente. Vale. No, por agendas, básicamente. En el artículo que citaba antes, terminé diciendo: Madrid necesita urgentemente que florezca su propio gobierno botánico. Madrid necesita urgentemente a su Mónica, a Mónica García. Más de un año después, y después de hablar contigo, solo puedo decirte que me reafirmo totalmente en mis palabras y que muchísimas gracias por compartir con nosotros este rato. Muchas gracias. Pues voy a decir que muchísimas gracias a ti, porque eres un referente para nuestra organización y un referente para mí, en tu manera de hacer política, en tu manera de ser, así que para mí es un honor y es un placer haber estado compartiendo este ratito contigo. Gracias.